ahora vamos a llegar a nuestro estudio. Seguimos en una serie que se titula Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo en el Antiguo Testamento. Voy a tomar voy a dar una pausa ahorita, porque primeramente, antes de seguir adelante, me gustaría darle las gracias a todos que participaron en la conferencia de matrimonio este fin de semana, que fue un gran éxito. Fue el primer conferencia que nosotros hemos tenido como iglesia, como Grace en Español. Y sí fue algo de éxito. Tuvimos 50 parejas que se apuntaron. Se me hace que llegaron casi todos. Si no aprendieron nada, por lo menos salieron llenos porque comimos mucho. Pero lo que me gustaría hacer es que si le podemos dar un fuerte aplauso a todos los voluntarios y a todos aquellos que dieron su tiempo. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias. Estos tipos de eventos no se pueden llevar a cabo sin los voluntarios y aquellos y ustedes que llegaron a servir con una sonrisa cada día, con un corazón tan lindo de dar y dar y dar, y por ello le damos las gracias. Muchas gracias. El evento fue un éxito no por aquellos que estaban enseñando, sino por ustedes que estaban sirviendo. Entonces muchas gracias por todo lo que hicieron. Ahora sí, estamos estudiando Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar en un libro pequeño en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llama Ruth. Este libro es de 4 capítulos, pero es significante este libro, porque este libro nos lleva a ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. A través de lo que sucede en la historia de Ruth, nos llega el abuelo del rey David, que se llama Obed. Pero Obed llega porque hubo alguien dentro del libro de Ruth que estuvo dispuesto a arriesgarse y tomar un paso para obedecer a Dios y para redimir a alguien o algo. El libro de Ruth es, si lo estudias, la forma literatura de este libro es comparación y contraste. En el primer capítulo tenemos a Orpa y tenemos a Ruth, y hay un contraste entre esas dos personas que cuando inicia la historia, esas dos mujeres están casadas con 2 hijos de Elimelech. Pero Elimelech fallece y los hijos fallecen, y solo queda la mamá Noemí, o la suegra Noemí, y las 2 nueras, quien es Orpa y Noemí. Y por causa de que fallece el papá Elimelech, y a causa que fallecen los esposos de las hijas, se quedan ellas sin nada. Y Noemí se queda sin esposo, sin hijo y sin nieto. Se queda sin nadie que seguir el nombre de Elimelech, y también se queda sin alguien que pueda cuidar de ella y que pueda ser para ella. Y ella llega con Ruth y Orpa y les dice: ¿saben qué, mijas? Regrésense a su casa, regrésense a su país, a su nación, regrésense a sus dioses, porque yo no tengo nada que ofrecerle a ustedes. Orpa fue muy rápida a decir: ok, entonces yo ya me voy. Y ella se da la vuelta y ella se va. Y se regresa a su país, se regresa a casa con su familia, y dice que regresó a sus dioses. Estas 2 mujeres eran moabitas, y las moabitas eran parte de la gente, la gente de Canaán. Entonces ellos eran tipos enemigos de Israel. Entonces ella se regresa a casa, pero Ruth dijo algo muy importante en el primer capítulo. Ella le dice a Noemí, cuando Noemí le está rogando: no, vete, porque no tengo nada que ofrecerte. O piensas tú que tengo un hombre que me puede dar otro hijo que yo te pueda dar a ti en matrimonio. No, regrésate. Y Ruth le dice: mira, donde tú vas yo voy. Tu gente será mi gente, tu país será mi país, y más importante, tu Dios será mi Dios. Ruth tomó
un riesgo para poder seguir a Noemí, porque Noemí iba a regresar a Israel y como moabita, a Ruth no la iban a recibir muy bien. Es más, si Ruth iba a seguir con Noemí, entonces ella iba a seguir con la posibilidad de nunca tener otro esposo, porque Noemí no tenía ningún otro hijo de darle en matrimonio a Ruth. Entonces, Ruth tomó un riesgo y en el capítulo 4 vamos a ver que alguien más toma un riesgo. Pero antes de llegar a eso, les voy a dar el punto del sermón. Luego ya vamos a entrar en el estudio para poder ver cómo podemos vivir o cómo vemos este punto y cómo lo vamos a vivir en nuestra vida. El punto de nuestro sermón es este: dado que Cristo nos ha redimido del pecado, puedo confiar en Dios arriesgándome por su ¿qué? Por su reino, arriesgándome. Y te voy a hacer la pregunta hoy: ¿qué decisión estás a punto de tomar? ¿Qué amistad estás a punto de perder? No por causa egoísta, por causa tuya, sino por causa de que estás queriendo seguir a Dios, estás queriendo seguir al Evangelio, estás queriendo seguir lo que Dios está haciendo en tu vida, pero eso la verdad está causando una incomodez dentro de tu familia, dentro de tus amistades, dentro de tus compañeros de trabajo, tus amigos con cuales siempre has pasado el tiempo con ellos, pero ahora que Dios está haciendo algo en tu vida, tú sientes: tengo que tomar una decisión, pero se me hace muy difícil. O qué decisiones estás haciendo ahorita con tus finanzas, porque sientes que necesitas que obedecer a Dios más en esa área. ¿Qué decisiones estás haciendo en tu carrera? La razón que te hago esa pregunta es porque muchas veces, cuando llega el riesgo es cuando huyemos o nos huimos. Gracias, Margarita. Es cuando huyimos, es cuando no queremos seguir el paso y no queremos seguir el camino. Pero vamos a ver que el tomar un riesgo para el Evangelio nos da y nos trae una bendición de Dios en nuestra vida. Vamos a ver Ruth capítulo 4 versículos 1 al 6, y este hombre se llama Boaz y vamos a estar leyendo mucho hoy, ¿ok? Entonces, si me permiten, voy a iniciar leyendo de Ruth capítulo 4 versículos 1 al 6. Dice: Boaz subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo: oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo: ¿la qué? Ok, entonces lo que está sucediendo aquí es que hay una ley en el libro de Moisés. Hay una ley donde si un hombre fallece, le toca al pariente más cercano redimir el terreno, redimir el ganado y redimir la casa del hermano. Muchas veces era hermano, pero también puede ser, si el más cercano era un primo, si el más cercano era un tío, pues les tocaba tomar esa responsabilidad y hacer eso no por sí mismo. ¿Ok? Entonces esto era un riesgo, porque este hombre estaba a punto de redimir un terreno y redimir algo que le pertenecía a alguien más. Pero el punto de redimirlo no era para que yo pueda crecer en mis riquezas, sino que es el nombre de Elimelech, y la línea de Elimelech podía seguir en adelante.
y que todo el terreno que le pertenecía a Elimelech le podía seguir y pertenecer a la familia de Elimelech. Entonces, el que iba a redimir este terreno, él no se iba a quedar con él, sino lo iba a comprar, lo iba a redimir y él lo iba a cultivar hasta que él le pudiera dar otro hijo a la persona en la casa, dado al esposo de la persona que falleció. ¿Sí me explico? Y eso era ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en dos cosas. Él estaba interesado en que cada línea de Israel pudiera seguir en adelante. Entonces, si un hombre fallecía, entonces el pariente cercano tenía el trabajo de redimir las cosas de ese hermano, primo o tío, para poder estar seguro que el nombre de esa persona no se borrara, sino siguiera y su familia pudiera seguir en adelante. La segunda razón es porque en estos días los tiempos para mujeres también era muy difícil. Entonces Dios cuidaba de las mujeres de esta manera. Porque la mujer, el trabajo de la mujer en estos días era cultivar o cuidar de la familia y la casa. Ella no estaba trabajando, ella no tenía cómo ganarse un ingreso, ellas no tenían cómo tener ganado, ellas no tenían ningún derecho o deber en esa área. Entonces Dios, protegiendo a la mujer, dice que otro hombre la tiene que redimir a ella para poder tener a alguien que pueda cuidar de ella. Y no las quería dejar solas. Dios, conociendo que el hombre iba a ser un hombre pecadoso o pecaminoso, un hombre egoísta, un hombre de mucho orgullo, sabía que nosotros los hombres no lo íbamos a querer hacer naturalmente. Entonces Él pone la ley en el libro ¿de quién? De Moisés. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Boaz ha reconocido que ha llegado una persona que se llama Ruth. Y Boaz la conoció y la conoció en pasando, en plática, en conversación. Y Boaz se dio cuenta quién era Ruth y de qué familia era Ruth. Y Boaz también, me imagino, que ve a Ruth y dice: pues está muy bonita esta mujer, pues me gustaría redimir lo de Elimelech, pero hay alguien antes de yo. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Boaz dice: ok, voy a traer el padrino más cercano, o el pariente, perdón, más cercano, para darle la oportunidad de redimir. Si no lo hace, me pertenece a mí. Pero Boaz es muy inteligente en cómo lo hace, porque hasta este punto, Boaz le dice al pariente más cercano, le dice: tienes un terreno que redimir, ¿lo haces, sí o no? ¿Y qué dice el Señor? Lo haré, ¿sí o no? Entonces, es muy probable que ese señor no estaba pensando en la línea de Elimelech. Él estaba pensando: yo me voy a hacer más rico aquí. Esto es para mí. Pero Boaz tiene más que decirle. Entonces vamos a seguir leyendo en Ruth capítulo 4, versículos 7 al 12. Y dice: y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y al intercambio de tierras, para confiar. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, voy a regresar. Si dije, no, algo no está bien. Perdón, ok, haré. Lo haré, ok. Y dice: la redimiré. Entonces, el versículo 5 al 6 dice: entonces vos dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto y en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redimir. Así es. Para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo, ¿qué? Redimirla. Entonces, ahí se ve el corazón del hombre. El hombre, cuando pensaba que primeramente solo estaba comprando y redimiendo un terreno, ¿qué dijo? Lo haré.
Y cuando le dice Booz, le dice, no, pues al hacer eso, ahora estás comprando también la esposa de aquel hombre, le dice. Y no solo eso, es moabita. Booz es muy inteligente, él sabía lo que hacía. Es moabita. Pues las moabitas eran, de nuevo, eran tipo enemigo de Israel. Eran gentes que los israelitas odiaban. No eran gentes que Israel amaban, eran gentes que Israel odiaban. Entonces, al decir vos que vas a redimir a esta mujer y tu redención no es para ti, sino es para que siga la heredad de Elimelech o de sus hijos, el hombre de repente ahora ya no puede hacerlo. Ya no puede hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado en momentos de nuestras vidas? Puede ser en nuestro matrimonio, puede ser en nuestras amistades, puede ser en la área de negocio, puede ser en la área de la iglesia, de servir, de hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a pensar, sí lo haré, pero cuando nos dicen algo que no nos gusta y no nos conviene a nosotros, de repente nos hacemos para atrás? ¿Cuántos han hecho eso? Yo sí lo he hecho. Lo he hecho como esposo, lo he hecho como papá, lo he hecho como amigo, lo he hecho como pastor, fíjense, y es verdad, porque somos muy egoístas. Y nosotros solo estamos buscando lo que nos conviene a nosotros. Y si no me conviene, yo no voy a servir con los niños. Si no me conviene, yo no voy a servir en esta área o con los sugieres. Si no me conviene, yo no voy a llegar a hacer café antes de que lleguen todos. Pero ese sí le conviene a todos, entonces ojalá que todos quieran servir en esa área. Pero muchas veces decimos eso, y esta es otra, y hemos platicado un poco nosotros como iglesia sobre el dar bíblicamente. ¿Cuántas veces hemos pensado, yo no voy a dar eso porque eso no me conviene a mí? Lo que me conviene a mí es llevar a mi familia a San Antonio por el fin de semana y disfrutar esos ingresos. Todo ese tipo de pensamiento para nosotros es una advertencia para nosotros. Debería ser una advertencia porque eso nos deja ver que estamos viviendo la vida en una manera egoísta y no en una manera listos y dispuestos para arriesgarnos para el reino del Evangelio. Para el reino del Evangelio. Entonces, nosotros muchas veces podemos ser igual que este pariente. Y fíjense, a Booz el autor le da nombre, pero al pariente más cercano nunca dice su nombre. ¿Por qué? Le dice fulano de tal. Eso es básicamente el nombre que le da, es fulano de tal. No le da el nombre el autor. Porque lo que decide hacer este hombre es algo tan avergonzoso, es algo tan malo, o sea, dado a la palabra de Dios y a la ley de Dios para ellos, que el autor dice, y tú ¿cómo se dice? Ni tu nombre le daré a los demás de poder leer y escuchar y saber de quién eras tú. Y era israelita. Entonces, es importante ver eso, la literatura, cómo el autor está poniendo esto, pero el pariente cercano se da cuenta que ahora Ruth es parte de este trato de negocio y se hace para atrás y dice, no, ahora no lo puedo hacer. ¿Y qué fue? ¿En 2 minutos él perdió tanto dinero que ahora no podía redimir el terreno? ¿O era que en 2 minutos se dio cuenta que ahora yo estoy arriesgando lo mío para poder darle a ellos? Eso es lo que pasó. Entonces él tenía una mentalidad egoísta. Ahora si seguimos en el versículo 7 al 12 y dice, y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba a otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. Qué cosa, ¿no? No había firmas en este tiempo. Lo que sí habían eran chanclas. Y si no le gustaba, te lo iba a tirar. Vámonos.
Y ahí enfrente, y fíjense, ¿no? O sea, la audiencia dentro de este trato no son mujeres, son hombres, y se están quitando las chanclas, las sandalias, y tíralo, vámonos. Y dice, y dice que así se confirmaba el trato en Israel. Era un trato de negocio, y por eso él tenía los 10 hombres, los 10 ancianos ahí en la puerta con él, porque era un trato que la comunidad necesitaba afirmar. Dice, el pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y Malón. Además, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y así Booz llega y Booz ahora se convierte en el padrino cercano para poder redimir a el terreno y a Ruth. Pero Booz tuvo que tomar un riesgo, porque Booz nos da el por qué lo hace. Él no lo hizo por su fama ni su nombre. Él lo hizo porque quizás vio a Ruth y Ruth estaba tan hermosa que dijo, bueno, aquí yo arriesgo todo, aquí que se me quede todo, yo te quiero a ti, hermosa, tú vente para acá. Entonces, eso es lo que puede ser que es lo que estaba pasando, pero lo que podemos ver es que él estaba listo para arriesgarse para la ley de Dios y seguir y obedecer a Dios. Iglesia, van a llegar esos momentos. Ahorita puede ser, como dijimos anteriormente, quizás estás tú ya en un momento listo para hacer una decisión y quizás estás a punto de hacerte para atrás porque tienes miedo de cómo van a responder la familia, los amigos o los demás. Te digo algo, un secreto. El evangelio une, pero también el evangelio separa. Y yo me acuerdo un tiempo en mi vida cuando Dios inició un cambio en mi pensar y cómo leo y cómo entiendo la Biblia. Y yo me acuerdo porque yo fui criado en una iglesia que pensaba un poco diferente como nosotros pensamos aquí en Grace, o como vemos la Biblia, como hemos podido llegar a ver lo que dice la Biblia. Y yo fui criado en una iglesia más carismática y empecé a notar y ver que habían unas cosas de la Biblia que no se enseñaban muy bien, como que no los entendían muy bien y luego lo que enseñaban era contra la Biblia. Entonces Dios empieza a llevarme por un camino de cómo saber, cómo estudiar la Biblia. Empecé a ver esto acá, lo otro allá. Primero inició con la salvación y cómo nos salva Dios. Y luego llegamos a otros puntos, dado así como el utilizar lenguas en el servicio. ¿Por qué no lo hacemos aquí en Grace? Pues porque la Biblia nos dice que no lo haremos en público. Si no hay alguien para traducir, no deberíamos hablar en lenguas en un servicio. Pero la Biblia nos dice eso, entonces nosotros seguimos la Biblia. No seguimos experiencias de la vida, no seguimos lo que nos enseñaron en una religión, seguimos lo que dice la Biblia. Y nosotros, en cuanto yo empecé en ese camino, yo llegué a un cruzar, a un camino donde tenía la decisión: sigo en el camino que Dios me ha puesto aprendiendo, o sigo en lo que me gusta, o sigo en lo que conozco, sigo con mis amistades, sigo con aquellos que yo he ministrado con ellos por muchos años, sigo con la puerta abierta de poder viajar el mundo y hacer y ser un músico, o ser esto, ser lo otro. ¿Sigo eso o sigo lo que Dios me está poniendo en mi camino y en mi corazón, y ahora lo que yo sé que es verdad? Y yo hice la decisión, gracias a Dios y su Espíritu Santo, de seguir lo que yo conozco es verdad. Y arriesgué mucho para hacer ello. De hecho, puede ser que yo tenga mala fama aquí en Laredo porque estaba en otra iglesia. Pero ¿saben qué? Mi fama no vale nada. Lo que vale todo es el evangelio. Y eso es lo que me importa. Pueden decir de mí lo que quieran.
Pero si yo sigo el evangelio y sigo haciendo el trabajo de Dios, eso es lo que importa. Y te estoy animando a ti hoy, te estoy retando. Si estás en ese momento, hemos visto aquí en Grace que donde llega este tipo de batalla también y lucha es cuando llegamos de familias católicas. Y llegamos de familias católicas y nuestra familia es tan tradicional y no, es que nosotros somos esto y nosotros somos esto y así lo hacemos y si no lo haces con nosotros, entonces ya no eres de nosotros. Toma el riesgo. Tómalo porque vale la pena. Tómalo. Quizás tú estás sintiendo lo que yo sentí hace años, que ahora Dios nos está abriendo la Biblia en una manera muy diferente y lo estamos entendiendo y ahora estamos llegando a verdad. Y ahora nuestra vida espiritual no se trata de la emoción, se trata de la verdad. Y todos los días voy creciendo con Dios. Y cada día el anhelo de aquellos es escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la voz. Pero yo todos los días lo escucho cuando me siento a leer su palabra, porque es su voz para mí. Quizás tú estás en ello, hazlo. Quizás estás tú en una amistad o relación donde no están casados y están practicando o ya están, ya están más allá en tu relación, ya iniciaron las cosas físicas, pero sabes tú en tu corazón que estás mal y has querido tomar una decisión para separarte de y hacer las cosas dado a la palabra de Dios. Arriésgate, hazlo, vale la pena. Vale la pena confiar en Dios. ¿Qué riesgo estás tú a punto de tomar? ¿Qué decisiones estás tú a punto de tomar que te ha sido tan difícil en tu vida y ha sido tan difícil porque sabes que vas a perder a alguien o a alguien no les vas a caer bien? Si hacemos decisiones dado a eso es que somos egoístas, iglesia. Pero si hacemos las decisiones dado al evangelio, Dios nos va a apoyar. El evangelio es lo que salva. Y aquí Boaz, seguimos leyendo en el versículo 13 al 17, dice: Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y él llegó a ella y el Señor hizo que concibiera, así mero. Y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea celebrada o se celebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, fíjense, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dijeron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí. ¿Padre de quién? David. Seguimos leyendo el versículo 13 al 16. Y lo que vemos es que Boaz tomó a Ruth para ser su mujer, le dio un hijo y ese hijo le siguió el nombre a Elimelech y a la familia de Elimelech. Y aún para Noemí fue tipo hijo, no quiere decir que es su hijo, porque la genealogía de Jesucristo, el nombre que aparece es la moabita Ruth. Si uno regresa a Mateo, se da cuenta que Ruth está en la genealogía de Jesucristo dado a Mateo. Es la primera persona en esa genealogía que no es hombre, que no es israelita y es moabita, o la segunda, perdón. Y ella es moabita, pero por causa de ella y por causa de su riesgo de seguir a su suegra y por causa del riesgo que tomó Boaz, vemos que nos llega David, el rey David, quien también es el tatarabuelo de Jesucristo. Pero iglesia, ¿cómo podemos nosotros ver a Jesús en esto? Pues lo podemos ver porque Romanos capítulo 8 versículo 29 dice: porque a los que de antemano conoció también los predestinó,
a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo para nosotros es nuestro Señor, pero también es nuestro hermano, porque nosotros somos adoptados a la familia de Dios el Padre. Entonces, ¿quién era el pariente cercano nuestro? Era Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que llegar a redimir a los pecadores y a los perdidos. Vamos a Romanos 3, 24 al 25. Dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, redimir, redentor. Algo se pagó, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Cuál fue el precio a pagar para redimirnos? Pues fue la sangre de Cristo, como cantábamos, y su muerte espiritual. Porque el pago del pecado era la muerte espiritual, de ser separado de Dios para siempre. Y Jesucristo clamó sobre la cruz: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él en ese momento está pagando el precio que nosotros deberíamos pagar, con la separación del Padre. ¿Por qué lo hizo? Filipenses 2, versículos 6 al 7 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de su Dios, de gloria de Dios Padre. Uno dice: pero ¿qué arriesgó Jesucristo? Pues cuando Él vino a este mundo, Él dejó su trono, Él dejó el ser Dios o ser como Dios, dejó su herencia, lo puso y lo arriesgó por nosotros. Y uno dice: pero ¿por qué dices eso, pastor? Porque si Jesús en un momento en esta tierra, si Él toma la tentación de Satanás y corre con Él, Él pierde todo. Lo arriesgó por ti y por mí. ¿Por qué? Porque es nuestro pariente cercano. Nuestro pariente cercano. Es el mejor ejemplo que tenemos. Jesús no vino a vivir simplemente en la tradición judía. Todo lo que Él enseñaba era algo un poco diferente a la tradición. Por eso es que lo odiaban. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, aunque Él sabía que lo iban a odiar. ¿Estás dispuesto tú a ser odiado? ¿Estás dispuesto tú a que gentes te den la espalda? Porque eso es lo que hizo Él por nosotros. Iglesia, si nosotros como Grace en Español podemos tomar este reto y vivir de esta manera, créenme que nuestro impacto en nuestra comunidad puede ser mucho más grande que nosotros nos podemos imaginar. Porque lo que nosotros hacemos se trata de Él y no de nosotros. Y te invito a vivir tu vida de esa manera, de que lo que tú hagas, las decisiones que tú tomas, no se traten de ti, sino se tratan de Él. Amén. Vamos a tomar las copas de comunión juntos. Y qué mejor enseñanza para observar la comunión juntos que ver que Jesucristo pagó el precio. Él tuvo que derramar su sangre para poder redimirlos.
Entonces, ahí donde estás con tu familia, primeramente quiero que tomes este momento y le pidas a Dios que escudriñe tu corazón. Que si tienes algo contra alguien ahorita dentro de esta congregación y este cuerpo, quizás puedes ir con ellos ahorita y hacer paz. O si tienes algo en tu corazón, que un pecado o algo que te distrae de Dios, que puedas pedir perdón y te puedas arrepentir por causa de la redención en Jesucristo. Toma este momento y haz eso. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Coman el pan. Jesús, te damos gracias porque tú estuviste dispuesto a ser quebrantado por nosotros, quebrantado en cuerpo para que tu cuerpo pueda ser unido en ti. Oramos en tu nombre. Amén. Si pueden abrir la copa. Dice el apóstol Pablo: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomen la copa. Padre, te damos gracias porque en tu Hijo amado tenemos la redención, porque en tu Hijo amado tenemos la salvación y el perdón del pecado. Y gracias porque tenemos historias como la de Boaz y Ruth que nos puedan retar a vivir nuestra vida arriesgándonos por el Evangelio. Padre, aunque muchas veces es difícil, pido que nos des las fuerzas, la sabiduría, el discernimiento para siempre hacer las decisiones necesarias para poder seguirte a ti y el camino en donde tú nos has traído. Pido eso por cada persona que está aquí hoy.